hablaremos sobre la ley combinada de los gases, también conocida como ley completa de los gases o ley general de los gases, la cual no es otra cosa que una generalización de las leyes que vimos anteriormente. La ley combinada de los gases dice que para una masa determinada de cualquier gas se cumple que el producto de la presión por el volumen dividido en la temperatura es una cantidad constante. Esta es una forma de escribirla, pero muchos preferimos escribirla quitando los denominadores, quedando de esta manera. Cualquiera de estas dos maneras es en realidad correcta. Para entender un poco más sobre la ley combinada de los gases vamos a hacer algunos ejemplos, aunque tengamos en cuenta que la estrategia de resolución es exactamente la misma que hemos empleado en los videos anteriores para las leyes que ya estudiamos. Vamos a comenzar con este ejemplo que me dice que un gas a 12 grados Celsius y 1 por 10 a la 5 pascales de presión ocupa un volumen de 7,4 litros. Calcula el volumen que ocuparía a 0 grados Celsius y 1,5 por 10 a la 5 pascales. Entonces, igual que en los problemas anteriores, siempre tenemos que definir primero un estado 1 y un estado 2. Y sacamos los datos. Entonces, primero me dice que un gas a 12 grados Celsius. Eso es una unidad de temperatura. Entonces, la temperatura 1 es igual a 12 grados Celsius. 1,0 por 10 a la 5 pascales de presión. Entonces, es presión en el estado 1 es igual a 1,0 por 10 a la 5 pascales. Ocupa un volumen de 7,4 litros. Entonces, el volumen 1 es igual a 7,4 litros. Ahora me dice, calcule el volumen. Entonces lo que me están preguntando es el volumen 2. ¿Qué ocuparía a 0 grados Celsius? 0 grados Celsius es una unidad de temperatura. Y una presión de 1,5 por 10 a la 5 pascales. Ya teniendo separados los datos, nos damos cuenta que tenemos tanto temperatura como presión y volumen variado en ambos estados. Por lo tanto, utilizamos la ley combinada de los gases. Escribimos la ley combinada de los gases que dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la... Y antes nos fijamos en un detalle. Ocurre que la temperatura se encuentra en grados Celsius y como se les ha repetido varias veces en ocasiones anteriores, siempre es importante trabajar con la temperatura en una escala absoluta, es decir, toca pasarla a grados Kelvin. ¿Cómo se hace? Pues sumándole 273. Eso quiere decir que la temperatura 2 es igual a 273 Kelvin y la temperatura 1 es igual a 12 más 273, o sea, es igual a 285 Kelvin. No olviden, siempre es súper importante pasar la temperatura a una escala absoluta. Ahora sí, ya teniendo esto claro, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos nuestra fórmula. Presión 1 es igual a por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 que no lo conocemos dividido entre la temperatura 2. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente despejamos la variable que necesitamos, que es esta. Entonces todo lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces anoté lo que estaba a este lado del igual exactamente. Ahora este 273 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. No olvidemos las unidades. Y este 1 por 10 a la 5 pascales pasa al otro lado a dividir. Ahora cancelamos las unidades. Pascales con pascales se cancela. Kelvin con Kelvin se cancela. Me queda únicamente litros, que sí es una unidad de volumen, e introducimos a la calculadora y eso es igual a 4,73 litros. Observen que lo aproximé a 3 porque después del 2 va un 5 y cuando después del 2 va un 5 se aproxima hacia el número siguiente. Y esta es nuestra respuesta. Hagamos un segundo ejemplo de la ley combinada de los gases. Tenemos este problema que me dice que ¿qué volumen ocupará una masa de gas a 150 grados Celsius y 200 milímetros de mercurio? Sabiendo que a 50 grados Celsius y una atmósfera ocupa un volumen de 6 litros. Comenzamos de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Sacamos los datos. Y como estamos en ley combinada de los gases, debemos definir un estado 1 y un estado 2. Dice, ¿qué volumen ocupará una masa de gas? Entonces, el volumen 1 es lo que me estarán preguntando. A 150 grados Celsius, la temperatura 1
es igual a 150 grados Celsius. Y 200 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una unidad de presión. Sabiendo que a una temperatura de 50 grados Celsius y una atmósfera ocupa un volumen de 6 litros. Lo primero que hacemos es mirar las unidades y vemos que la temperatura está nuevamente en grados Celsius y es necesario pasarla a una escala absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumando 273. Eso quiere decir que la temperatura 1 es igual a 150 más 273, eso da 423, y la temperatura 2 es igual a 323 Kelvin. Pero ya está listo lo de las unidades. Miremos entonces la presión. Hemos dicho en varias ocasiones que debemos tener cuidado que todas las medidas estén en la misma unidad, y resulta que la presión 1 está en milímetros de mercurio, mientras la presión 2 está en atmósferas. Entonces tenemos dos opciones: o pasar los milímetros de mercurio a atmósferas, o pasar las atmósferas a milímetros de mercurio. Lo importante es que los dos estén en las mismas unidades. En uno de los videos anteriores vimos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces es más fácil pasar esta atmósfera a milímetros de mercurio, porque como acabo de decir, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. También pude haber pasado los milímetros de mercurio a atmósferas. Lo importante es que tanto la una como la otra se encuentran en las mismas unidades. Ya ahora sí, teniendo los datos como deben estar, procedemos a resolverlo. Escribimos la fórmula. ¿Y qué hacemos después de escribir la fórmula? Simplemente reemplazamos. La presión 1 es igual a 200 milímetros de mercurio por el volumen 1, que no lo conocemos, es sobre la temperatura 1, es igual a la presión 2, que son 760 milímetros de mercurio, por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Miramos dónde está nuestra incógnita y la despejamos. ¿Cómo la despejamos? Teniendo en cuenta que todo lo que estaba multiplicando pasa a dividir y todo lo que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Entonces primero escribo lo que estaba al otro lado del igual exactamente como está. Sí, estos 200 milímetros de mercurio que están multiplicando pasan al otro lado a dividir. Y estos 423 Kelvin que están dividiendo pasan al otro lado a multiplicar. Ahora cancelamos las unidades que estén repetidas. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se van, Kelvin con Kelvin se cancela y me queda únicamente litros, que sí son unidades de volumen. E introducimos a la calculadora. Eso quiere decir que el volumen 1 es igual a 29,86 litros. De nuevo, dense en cuenta que aquí aproximé el 5 a un 6 porque después del 5 va un 8, y si el número es igual a 5 o más se aproxima a la unidad siguiente. Y esta es la respuesta. Como ven, los ejercicios de ley combinada de los gases es muy similar a los que hemos venido desarrollando anteriormente con las leyes que ya habíamos visto. Cambia que la fórmula, al tener 3 términos, es un poquito más extensa, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Primero, leemos bien el enunciado y nos damos cuenta cuál es el estado 1 y cuál es el estado 2. Sabiendo eso, pues sacamos los datos apropiadamente. Nos fijamos que la temperatura siempre está en escala absoluta y que las demás medidas estén en las mismas unidades en los dos estados, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Si, como en este caso, hay alguna unidad que no esté igual, que teníamos milímetros de mercurio y atmósferas, pasamos a que sean las mismas unidades, buscando la que sea más sencilla. En este caso era más fácil pasar las atmósferas a milímetros de mercurio. Y ya una vez hecho eso, ahora sí copiamos la fórmula y simplemente reemplazamos y despejamos de la misma manera que aprendimos en matemáticas.